Hola y bienvenidos a Curiel Dev. Si eres nuevo en el mundo de la programación, seguro sea porque estés en la universidad o estés adquiriendo estos conocimientos por medio de algún curso en línea, es poco común que los instructores te comenten sobre las normas de nomenclatura o naming convention que ellos utilizan habitualmente en sus códigos, pues muchas veces se asume que esto es un conocimiento que es de uso general o que ya el programador debe venir con eso desde las bases. La realidad es que muchos programadores inician su camino en el mundo del software sin conocer las bases o conceptos relacionados a la codificación correcta, y muchas veces este conocimiento solamente se adquiere sobre la marcha o a través de la experiencia o adquiriendo alguna lectura de calidad relacionada al tema. La idea de este video es, si estás aprendiendo algún lenguaje de programación, es darte algunos tips que te ayudarán a mejorar la forma en la que escribes tu código y destacarte entre tus pares. En programación de computadoras, la convención de nombres o convención de nomenclaturas es un conjunto de reglas para la elección de la secuencia de caracteres que utilizaremos en nuestro código para identificar variables, tipos, funciones y otras entidades del código y la documentación. Algunas de las razones para utilizar una convención de nombres, en lugar de permitir que los programadores seleccionen cualquier cosa que ellos quieran, podemos mencionar algunas como reducción del esfuerzo necesario para leer y entender el código fuente, creando un aspecto coherente del código de modo que los lectores puedan concentrarse más en el contenido y no en el diseño. Mejorar la apariencia del código, por ejemplo, al no permitir nombres excesivamente largos y abreviaturas poco claras. También ayudar a formalizar las expectativas, promoviendo la coherencia dentro del equipo de desarrollo. Proporcionar una mejor comprensión en caso de la reutilización del código después de un largo tiempo de no utilizar el mismo. Para este video nos vamos a basar un poco en la convención de nombre provista por Microsoft si eres programador de C# y te daré algunos ejemplos un poco más adelante. En C# tenemos dos formas de hacer naming convention. La primera de ellas es utilizando lo que comúnmente se conoce como Pascal Case. En el caso de Pascal Case lo podemos utilizar si queremos definir el nombre de una clase, interfase, estructura o récord en este caso. Por ejemplo, si quisiéramos crear una clase, podemos utilizarla de esta manera y es totalmente válido. De hecho, el mismo ID, en este caso Visual Studio 2022, que es el que estoy utilizando, ya me sugiere el uso de Pascal Case. Inclusive, si quisiera crear propiedades o campos dentro de la clase del tipo público. Por ejemplo, en este caso, esta propiedad, si se fijan, él inició inmediatamente utilizando Pascal Case. Si yo quisiera utilizar, por ejemplo, el ayudante, por ejemplo, para crear la propiedad de manera automática, utilizando double tap, por ejemplo, y ustedes se fijarán que también el mismo ID sugiere el uso de Pascal Case. Si quisieran tener algún campo del tipo string, por ejemplo customer name, también es totalmente válido utilizar Pascal Case. Inclusive ya el mismo ID a partir de esta versión, utilizando GitHub Copilot, sugiere la creación de todos los campos utilizando el mismo tipo de naming convention. En el caso de los métodos, sean públicos o privados, siempre y cuando estén dentro de los métodos de una clase, obviamente, podemos utilizar Pascal Case. Si queremos un método del tipo void que no me devuelve valores, puedo utilizar Pascal Case en él sin ningún tipo de problema. Lo mismo pasa para los tasks si quisiera hacer programación asíncrona. Otro caso en el que se utiliza Pascal Case es si quisiéramos declarar alguna interfase. También es común hacerlo de esta forma. Public, un error mío. Fíjense que el mismo ID le sugiere a ustedes el uso de Pascal Case en este caso. Aquí me faltó para el método. Entonces, es importante recordar que en el caso de las interfaces es mandatorio
iniciar el nombre de ellas independientemente del nombre que nosotros vayamos a ponerle. Siempre deben iniciar con la letra I en mayúscula, porque es la manera en la que se definen las interfaces en Visual Studio. Otra forma también de utilizar Pascal Case es si quisiéramos declarar una estructura o un récord. En el caso de un récord del tipo público, por ejemplo, este debería ser el nombre según la norma. Y los récords también tienen atributos que en el caso de los atributos debemos utilizar también Pascal Case. Otra forma de hacer naming convention en C# es utilizando Camel Case. ¿Cuándo lo usamos? Por ejemplo, si quisiéramos declarar a alguna propiedad o algún campo del tipo privado dentro de una clase, deberíamos utilizar Camel Case para esto, en este caso iniciando con el símbolo de underscore, ya que esto es una norma interna de Microsoft, lo que nos permite identificar mucho más rápido lo que es un campo o lo que es algún parámetro dentro de algún método, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si quisiéramos declarar algún campo dentro de una clase utilizando este tipo de nomenclatura, deberíamos hacerlo de esta manera. Por ejemplo, recordemos que para todos los campos que son del tipo privado deberíamos iniciarlo de esta manera. Si quisiéramos, por ejemplo, crear otro campo, por esta vez partiendo de alguna interfase, por ejemplo, voy a utilizar iClonable para describir esto. Como ustedes vieron, el mismo IDE me sugirió utilizar el mismo nivel de nomenclatura del que estamos hablando, que es Camel Case, utilizando underscore para cuando estamos hablando de propiedades privadas. Ahora, es importante recordar que en el caso de que estemos creando un método de una clase o haciendo una inyección de dependencias, por ejemplo, los que saben de patrones de diseño, recordarán que el patrón de dependencias de inyección de dependencias, el patrón de inyección de dependencias, lo que nos permite es básicamente poder crear o delegar la responsabilidad de creación de un objeto en otra clase sin tener que hacerlo dentro de la clase que estamos trabajando en el momento, lo que es muy bueno porque logramos tener un fragmento de código más limpio, no estamos reinventando la rueda y estamos cumpliendo con principios sólidos, lo que es muy importante. Para ilustrar este ejemplo, vamos a crear el constructor de la clase y dentro de este constructor vamos a recibir como parte de la inyección de dependencias la misma interfase de la que estamos hablando. Aquí van a notar que yo no estoy utilizando underscore para el nombre del parámetro porque ya lo estoy recibiendo dentro de la clase y así no lo confundo con lo que es el campo que acabo de crear. Incluso si utilizo el campo, fíjense que el mismo ID me sugiere ya relacionarlo con el parámetro que yo estoy recibiendo dentro de la inyección de dependencias. Para el caso de un método de clases, si yo quisiera crear un método tipado, en este caso del tipo string, yo pudiese también dentro de ese método recibir el parámetro myName utilizando Camel Case. Como estoy creando un método tipado, lo lógico es que finalice el mismo utilizando return, lo que implica que yo estaría devolviendo un valor. En el caso de que esté creando algún método del tipo void, recordemos que el tipo void no me devuelve ningún valor, pudiese hacer lo mismo y ahí finalizo. Yo pudiese agregar algo más, por ejemplo, si quisiera este campo que acabo de crear, relacionarlo al parámetro que estoy utilizando y poderlo utilizar también dentro de cualquier fragmento dentro de mi clase, eso también es posible. Y esas son de las ventajas que nos da el poder identificar rápidamente lo que es un parámetro, lo que es
un campo privado o público dentro de una clase. La elección de convenciones de nombres puede ser un tema de gran problema y de mucha polémica, donde algunos partidarios de algunas convenciones consideran que la suya es la mejor y las demás son inferiores. Además de que coloquialmente se dice que es una cuestión de gustos. Algunas empresas suelen establecer sus propios conjuntos de convenciones solamente para satisfacer necesidades internas. Si quieres ampliar un poco más el tema de las convenciones de nombres, específicamente la de C#, te pongo en la descripción el enlace relacionado a la convención usada por Microsoft y la del .NET Foundation, que son de las más utilizadas. Si encuentras este contenido útil, te invito a que lo compartas con tus compañeros y si te gustó, no olvides presionar el botón de me gusta y si lo consideras, suscríbete y aprieta la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Si estás interesado en que hable de algún otro tema en específico, por favor escríbelo en la caja de comentarios o en mis redes sociales, las cuales te dejo por algún lado de tu sitio. Esto es todo por ahora, nos vemos en próximos videos. Bye. Here we go.